En su programa Restaurando Corazones presentamos Sabiduría Financiera con el ingeniero Raúl Esteves. Jesús, durante su ministerio, habló mucho del tema del dinero. Y hay una frase que él dijo muy importante, que el rico se le va a hacer difícil entrar al reino de los cielos. Y dice que es más fácil que el rico entre por el ojo de una aguja que entrar al reino de los cielos. Claro. Entonces, con este tema se ha malinterpretado muchas veces el tema de las personas ricas, las personas con dinero. Obviamente, nunca vamos a poner en duda la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero se ha malinterpretado hasta cierto punto. Y déjenme aclarar algo en este momento. Yo no vine a hablar de la mayordomía, aunque es parte. Yo vine a hablar netamente del dinero. Y Jesucristo habló muchas veces del dinero y de cómo manejar el dinero. De hecho, el tema se llama sabiduría financiera. Y voy a leer dos capítulos brevemente. Uno de ellos es Proverbios 8, verso 10, que nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente: recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Con quién? Con la sabiduría. No hay dinero, piedra preciosa, no hay nada en la tierra que se compare con la sabiduría. Por eso el rey Salomón, cuando habló con el Señor en sueños, él le pidió a Dios sabiduría, y automáticamente él le pide sabiduría, entonces Dios le da riquezas. Un punto importante eso, porque cuando somos sabios en nuestro entorno tendemos a enriquecer, no solamente económicamente, sino también crecen nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestros vecinos se benefician de esto, nuestros familiares lejanos y cercanos. O sea que la sabiduría es el centro de tu salud financiera. Es un punto importante que quiero mencionar, porque no puedo hablar de dinero si no hablo de la sabiduría. Y hay otro versículo que está en Proverbio 13:22 que dice: el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será para el justo. O sea que nosotros estamos llamados, Cristian, tú que me estás escuchando al ladito aquí, estamos llamados a que nuestros hijos y nietos se beneficien de nuestro porvenir. Eso es controversial en este tiempo, porque estamos viviendo un tiempo egoísta donde las personas solo quieren su propio beneficio, solamente hacen lo que le conviene. Pero la palabra dice que el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos. Esto es una cosa increíble. Escuchar eso me da miedo, me da pavor, me pone a temblar. Porque ¿qué exige Dios de mí en este proverbio? Prácticamente exige que mi vida se maneje de una forma que mis finanzas puedan alcanzar a mis nietos. Y eso se ha ignorado por mucho tiempo. El tema sabiduría financiera. Y quiero aclarar varios conceptos para los radioescuchas, para que entremos desde lo más básico hasta lo más profundo, ¿verdad?
Dije que no quería hablar de mayordomía, pero debo definir lo que es la mayordomía para el que me escuche quizá no entiende el término. La mayordomía es un concepto general del manejo de todos nuestros recursos, sean físicos o sean espirituales, con el fin de que cada cosa que hagamos sea administrada de manera adecuada para darle la gloria a Dios. Es decir, que cuando yo soy un mayordomo, en mi trabajo yo glorifico a Dios con mis obras y con mi trabajo. Cuando yo soy un buen mayordomo, mis dones, habilidades, talentos se usan de tal manera que glorifican a Dios. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas? Tiene que ver mucho y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. No se me desespere usted que me esté escuchando. Quiero definir también el término finanzas personales, que muchas personas quizá han escuchado el término pero no lo entienden. Las finanzas personales son todos los activos y pasivos de nuestra propiedad que poseen un valor neto real, el cual puede contribuir a la mejora en la calidad de vida del individuo. Es decir, que la herencia que yo voy a recibir dentro de 20 años, eso yo no puedo contarlo como una finanza personal. Porque número uno, no sé cuándo la voy a recibir. Número dos, no sé dónde yo voy a estar dentro de ese periodo de tiempo. Y número tres, no me pertenecen todavía. Entonces no puedo contarla dentro de mi presupuesto. ¿Ven? Y voy a definir de igual manera el término crédito. Crédito. El crédito es una operación financiera con el propósito de adquirir bienes y servicios con el acuerdo de pagar en una fecha futura. Eso es como coger un préstamo. Usted lo toma hoy, compra lo que usted está necesitando en el momento y luego entonces usted lo va pagando al pasito, al paso, lentamente. Término ahorro es una acción de separar una parte del ingreso con el fin de guardarlo para el futuro. Y me gusta la palabra ahorro porque es un verbo. El que ahorra tiene que accionar. El que ahorra tiene que proponerse hacerlo. Decir yo voy a ahorrar no es suficiente. O decir yo ahorré ya no es suficiente. El término ahorrar debe de manejarse de manera continua. Debe ser una forma de vida, un estilo de vida. Porque si yo quiero que mis finanzas alcancen a mis nietos, yo debo de hacer esto una cultura propia. Y voy a definir también el término inversión, que es un acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes para conseguir ingresos a lo largo del tiempo. La inversión, prácticamente lo voy a decir fácil, es que tu dinero trabaje por ti. Y hoy estamos en este interesante tema y muchas personas estarán preguntando ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué no estamos hablando hoy de un tema que toca el corazón como la semana pasada? Interesante tema la semana pasada sobre las ataduras. Este tema te va a tocar el corazón, hasta los tuétanos, como dice la palabra. Porque se ha vuelto un tabú en el mundo cristiano. Fíjense, hay una parábola interesante que es la parábola de los talentos, donde el señor de la casa, que representa al Señor Jesucristo, le deja 3 mayordomos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 3 y a otro le da 1 talento. Ahora bien, esta parábola se usa casi siempre para referirnos y hablar sobre dones espirituales, habilidades que tiene la persona, de cómo administrar, de cómo dar, de cómo expandir en la iglesia, por ejemplo, con nuestros dones espirituales. Que si canto bien,
que si tengo el don de sanidad, etc. Pero la parábola en sí fue dicha hablando del dinero, porque talento en esta parábola significa un tipo de moneda de la antigüedad. Y usted dirá, bueno, cuando vino el Señor que encontró el siervo que solamente tenía un talento y lo escondió, usted dirá, como que no es justo que el Señor se enfade tanto y lo eche fuera, porque solamente él tenía un solo talento para él trabajarlo y multiplicarlo. Sin embargo, talento eran 6,000 denarios. Un denario era el sueldo, escuche bien, de un día de trabajo. Quiere decir que 6,000 denarios eran más o menos 12 años de trabajo. Ese siervo tenía muchísimo dinero. En una barrica fácilmente no cabía el talento que le había dejado para administrar. Entonces ahora usted tiene que entender, yo menos que usted está ahí pensando y entiende por qué el Señor cuando llega se enfada con él y lo echa fuera. Es que él le dejó mucho y él nos ha dado mucho a nosotros para administrarlo y multiplicarlo. Esto lo que quiere decir es que nosotros debemos ser ágiles, diligentes con los recursos que Dios nos da en nuestras manos. Multiplicarlo para que cuando el Señor venga y nos pregunte qué hicimos con eso que Él nos dejó, tengamos una respuesta aceptable. Y le dice el Señor, ¿por qué tú no pusiste el talento en el banco para que se multiplicaran, que sea con los réditos? Lo escondió. Fue egoísta, como mucha gente con sus finanzas son egoístas, Cristian. No quieren dar, no quieren hacer que el reino se expanda, no quieren ayudar, no, lo esconden, lo esconden. Y a ti que me escuchas, deja de esconder el talento que Dios te ha dado, porque fue para usarlo, para bendecir a otro y multiplicarlo. Quiero definir ahora rápidamente un término muy hablado en el país: canasta básica. Estoy seguro que más de una vez el radio escucha, valga la redundancia, ha escuchado qué es la canasta básica. Fíjense, la canasta básica es simplemente el cálculo que hace el gobierno, que dice con cuánto dinero una familia puede sustentarse en el mes. O sea, pago de sus alimentos, pago de educación, pago de renta en caso de que no tenga vivienda, entre otras cosas. Déjenme decirle un dato interesante. Para el 2018, la canasta básica andaba, déjenme ver el dato bien, como en unos 34,500 pesos. O sea, que usted debe, para ese año, ¿verdad?, debió haber ganado esa cantidad para usted poder subsistir, Cristo. Y entonces ahí viene el tema de las clases sociales. Hay varias clases sociales. Está la clase baja, clase media y clase alta. Y cada una de estas clases tiene un rango salarial que lo distingue a usted de qué clase usted pertenece. Por ejemplo, está la clase baja o la clase vulnerable, que gana menos de 22,000 pesos al mes. Estos son datos del 2018 que yo le traigo. Si traigo lo del 2023, llora la gente aquí, Cristian, escuchando lo que yo le voy a decir. Pero esto es antes de la pandemia. 2018, un año antes de la pandemia. O sea, usted ha considerado clase baja si usted ganaba menos de 22,000 pesos. Quiere decir eso que había muchas cosas que ese grupo no podía costear, como un seguro médico, por ejemplo.
no tenía derecho a enfermarse esa persona de gravedad, porque su sueldo no le daba para costear quizás los medicamentos, etc. Está la clase media, donde la familia generaba entre 40,000 y 80,000 pesos mensuales. Estoy hablando de la familia completa, papá, mamá, hijos, si estaban trabajando, etc. Y está, luego de eso, a la clase media alta, donde la familia genera entre 80,000 y 120,000 pesos. La cosa como que se va arreglando un poquito ahí. Ahí usted puede colocar a sus hijos en buenos colegios y tiene una salud ya cubierta por seguros privados, por decir algo, porque hay muchas cosas también que se pueden hacer. Y está la clase alta, hablando de términos de 2018, eso ha ido subiendo, que supera los 120,000 pesos mensuales. Y hay una clase ya que está por encima de esa, que son prácticamente los que son millonarios, que ya son empresarios, que le entran cientos de miles o hasta millones de pesos mensuales, Cristo. Ese es el 1% de la población y posiblemente menos del 1%. Entonces, ¿qué sucede? Entendiendo yo dónde me encuentro, y yo sé que muchos ya se identificaron en qué clase están, que puede ser clase baja, clase media alta, o clase media baja o clase alta. Todo va a depender de los servicios que usted pueda costear. Es decir, que en el país más o menos el 80% se encuentra entre la clase vulnerable y la clase media baja, Cristo. Eso es un dato impactante. Y obviamente estamos en un país del tercer mundo y es normal ese tipo de cosas que pasen en este tipo de países. Ahora bien, ¿cómo puedo yo empezar a moldear mi entorno dentro de todas estas cosas que yo he dicho? Tenemos, por ejemplo, voy a hablar de los préstamos ahora, pero de los préstamos inteligentes. Préstamos inteligentes se le llama a deudas que asumimos, las cuales tendrán un fin que no nos van a afectar en nuestra clase social. O sea, usted va a tomar un préstamo para conseguir algo y su clase social no se verá tocada. O sea, usted de clase media no va a bajar a clase baja porque usted hizo un préstamo que le está absorbiendo. Ahora bien, en letras pequeñas yo pongo, si usted no necesita un préstamo, no lo tome. No lo tome. A menos que sea un préstamo inteligente. ¿Cómo qué? Como una vivienda, por ejemplo. Siempre será inteligente usted comprarse una vivienda. Obviamente debe ver en qué punto de su vida está usted para usted meterse en ese problema. Porque las viviendas han aumentado luego de la pandemia un 40%. Negocios personales, préstamo inteligente, una MIPYME, por ejemplo, que son negocios pequeños o microempresas que te van a poder sustentar y te van a generar dinero para tú poder entonces sacar tu inversión en poco tiempo y poder más luego subir tu clase social. ¿Ven? Hasta ahí vamos muy bien. Y hablando de préstamos, yo le voy a dar unos tips de cómo usted puede pagar esos préstamos más rápido. Yo le voy a decir algo, Cristian, aquí entre nosotros dos. Me voy a imaginar que somos solamente usted y yo que estamos en una cabina y que nadie me esté escuchando. El cristiano tiene una mala fama de ser mala paga. Terrible. Entonces, cuando yo hablo de este tema, muchas veces no me ponen asunto. Pero mayormente el que no me pone asunto hablando de las finanzas debe dinero en cantidad y hasta mal ha quedado. El cristiano no puede deber dinero y si debe dinero debe de quedar bien. Es un secreto a voces que yo digo por aquí, por la radio.
El cristiano debe obligatoriamente manejar sus finanzas correctamente. Es inaceptable que un cristiano no pague, que se olvide de su deuda. Inaceptable. Cristo no me enseña eso. Cristo me enseña a ser responsable. Me enseña a que yo debo dejar heredero a los hijos de mis hijos. De manera que usted que me escucha, cristiano o no cristiano, tiene que aprender a manejar sus finanzas de forma tal que la gente hable bien de usted. Lamentablemente nos hemos ganado eso, y he escuchado en bancos y financieras decir que no le prestan a cristianos. Tenemos que cambiar eso en el nombre de Jesús y romper con esa atadura que tenemos. Tips para pagar un préstamo más rápido y para tomar un préstamo también. Al tomar un préstamo cometemos un error común, Cristian, y es que nunca leemos el contrato porque tiene muchas páginas. Yo he visto contratos de 20, 30 páginas. ¿Y qué le dice el que le está atendiendo a uno? Firma en todas las páginas, como que usted lo leyó. El que me esté escuchando tiene que entender que todo lo que le pase, el banco, la financiera, donde quiera que usted vaya, léalo, tómase su tiempo para leerlo, aunque le tome un día completo. Y si usted es mal leedor o no entiende, busque una persona que lo pueda orientar a entender en el problema que usted se está entrando. Créanme, el tomar un préstamo no es algo ligero, no se toma a la ligera, te puede empobrecer, te puede llevar a la quiebra, puede hacer que tú y tus hijos y tu esposa sean indigentes. Mucho cuidado a la hora de usted hacer un préstamo a la ligera. Piénsalo muy bien, porque estamos nosotros llamados a hacer las cosas correctamente para nuestras familias. Padre de familia que me escucha, cabeza de hogar, esta palabra tómala para ti. Nosotros que debemos cuidar a nuestra familia en todo y protegerla, tenemos que ser muy cautelosos. Número 2, debe saber si la entidad bancaria a la cual usted está buscando permite préstamos anticipados. ¿Y qué es esto? Bueno, hay bancos que no dejan que tú pagues el dinero adelante. Tú tienes que durar, por ejemplo, de 2, 3, 4 años pagando cuotas y ellos no te dejan abonarle, porque en los primeros 5 años del préstamo es donde el banco le gana todos los intereses, o la mayoría de ellos se lo ganan. Entonces, ¿qué sucede con estas cosas? Si usted lo puede soportar así, no hay problema. Usted va a durar 20 años pagando un préstamo, 10 años. Pero lo ideal sería que usted pudiese abonar, porque cada vez que usted abona, usted puede optar porque la cuota le baje del mes. Es decir, si yo tengo un préstamo, por decir un número de $1.000.000 de pesos, y estoy pagando 25,000 pesos mensuales, y yo digo, voy a abonarle a ese préstamo de más de la mensualidad 100,000 pesos más, usted puede optar para que esos 100,000 pesos amortice a la cuota. Esto es una cosa que mucha gente no sabe. Y el mes que viene la cuota ya no le llega a 25,000 pesos, le llega a 22. Y usted dirá, pero 3,000 pesos no es nada. Es mucho. Se paga un colegio, se hace una compra sencilla, es mucho. Y es una carga económica que usted se va a ir quitando poco a poco. Vi una señora en el programa pasado que escribió por el Facebook que ella sube todos los domingos la bocina para escuchar el programa, para que los vecinos lo escuchen. Súbala más hoy, si usted me está escuchando. Suba la bocina más, para que el vecino también entienda que como nosotros como cristianos y como personas de bien debemos manejarnos en cuanto a nuestro dinero. Le doy un consejo propio, no lo tome personal. Los bancos son mejores entidades
para tomar préstamos que las financieras. Esto por la sencilla razón de que las financieras son más informales y las cuotas son más altas. Las financieras existen porque hay muchas personas que no tienen el perfil para que le presten en un banco. Entonces deben ir a otra entidad donde su perfil pasa. Eso sí, el préstamo personal que está en un 20% en el banco, ellos te lo ponen en un 60%. No todos, pero la mayoría. Así que si es posible, vaya directamente a un banco a tomar el préstamo. Va a ser una parte muy difícil de lo que es esto. Y sé que mucha gente que tiene financiera me van a odiar, Cristian, pero yo tengo que decir lo que Dios ha puesto en mi corazón aquí para el pueblo. Es importante. Algo interesante es lo siguiente: nunca se endeude más del 40% de lo que usted gana. O sea, si usted gana 10,000 pesos, usted no puede estar pagando mensual 4,000, porque va a tender tarde o temprano a la indigencia. O sea, usted se va a quedar en la calle prontamente. Usted no va a poder sustentar ese préstamo. Tiene que endeudarse con menos del 40% de su dinero. Y yo le voy a decir algo a ustedes. Hay una regla en la Biblia, en el poquito tiempo que me quedan 10 minutos más o menos, que es la regla 80-20, que es la historia de José. Cuando el faraón tiene el sueño de las 7 vacas y las 7 espigas, Josué le interpreta el sueño al faraón y le dice que vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Ahora bien, en los primeros 7 años de abundancia, el pueblo de Egipto acabó con todo, mi querido Cristian. Y José, viendo ese desorden que había, le dijo a Faraón que iban a ahorrar el 20% de todo lo que se produjera en la nación completa. Cuando llegaron los 7 años de hambruna, Egipto subsistió por los 7 años con el 20% que se había recolectado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo pudo subsistir con el 20% luego de haber despilfarrado el 80%. O sea, ellos desde un principio pudieron vivir con menos y con igual calidad. Pero como no tenían una educación financiera de cómo administrar sus bienes, ellos se consumían el 80%. Haz del ahorro una cultura que involucre a tu familia. Ahorra en pequeñas cantidades. Aprende a decir no a invitaciones o solicitudes que salgan de tu presupuesto. La regla 80-20 dice que tú puedes gastar el 80% de tu sueldo y ahorrar el 20% de tu sueldo sin bajar tus estándares de vida. Quiere decir que hay un 20% que nosotros malgastamos, si es que no nos está sobrando. Yo me voy un poquito más ligero y voy a decir: a ti que me escucha, empieza con un 10%. Porque el que no tiene la cultura del ahorro como lo tenía José, no va a poder ahorrar ni el 20, ni el 15, ni ningún tipo. Tiene que empezar con algo pequeño, 10%, 5%. Acabas de escuchar el tema Sabiduría Financiera en su programa Restaurando Corazones.